Banco de México empeora la proyección de la economía mexicana a la baja hasta en un 7.5%. Propone la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos transformarla en Procuraduría de los Pobres. Ya en serio, pide que sea vinculante su actuación. Se manifiestan periodistas del Día de la Libertad de Expresión exigiendo respeto y distribución más equitativa de los recursos a estos medios, tanto al gobierno federal como estatal y municipal. Jesús Seade es nominado para dirigir la Organización Mundial del Comercio. Asegura Joe Biden, la candidatura demócrata, irá contra Trump y de momento lo aventaja con 10 puntos. Siguen las protestas en Nueva York por el racismo y la violencia policial. Esta mañana detuvieron a un servidor público en funciones de la actual administración por servicio indebido del servicio público. El municipio colaboró en la detención. Hoy es lunes, día de la historia de la semana, la cápsula Las Letras de la Imaginación, y le tendremos el resumen de la conferencia mañanera de López Obrador. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión 221 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Recordamos nuestros números telefónicos para que nos empiece a marcar 442-187-0883, 442-195-12-17. Transmitimos por las plataformas de Express Metropolitano y Querétaro Network. Llámenos, mándenos un mensaje, póngale me gusta, suscríbase en YouTube, seguiremos creciendo. Hoy es santo de Calíopa, Fortunato y Gildardo. La verdad no conozco ninguna Calíopa. Fortunato sí, Fortunato Ramírez, un compañero de la secundaria de hace muchos años, por donde te encuentres, saludos. Y a Gildardo Peña, un abrazo con afecto. Hoy también es Día Mundial de los Océanos. Cuando pensamos en los riesgos para la salud pública, es posible que no pensemos en el océano. Sin embargo, cada vez más, la salud está en el océano, está íntimamente ligada a nuestra salud. Algunos pueden sorprenderse al saber que organismos descubiertos a profundidades extremas se utilizan para acelerar la detención del COVID-19, y lo que podría ser aún más asombroso, que este es un ecosistema que podría dar una solución a la humanidad. Pues ojalá, porque urge, la pandemia sigue creciendo. Ya tenemos ya listo el video de envío. Ahora ya se hizo famosa la Lady Pizza. Vea usted las imágenes y luego platicamos sobre ello. ¿Por qué no me va a vender? Ah, bueno, me lo puse. Me dice de huevos que no me va a vender. Dime una cosa. ¿Tú lo vas a respaldar? ¿Tú lo vas a respaldar? ¿Tú lo vas a respaldar? No. ¿Quién te va a respaldar, culero? A ver, ¿quién me va a atender, culero? ¿Es distinta o no? ¿No? ¿Seguro? A tu madre, puto. Madre, puto. A tu chica, a tu puta madre. ¿Qué pedo, puto?
No se denunciaste, mira. Culo te va a hacer falta, hijo de tu perra madre. ¿Me das mi pizza o qué pedo? ¡A la verga! ¡A tu madre! ¡Dame mi pizza, culero! ¡Dame mi pizza! No, se pasó de verga. Estoy formada y no me quiere atender y me dijo que no me iba a vender la pizza por esta mamada. Me la puse y no me la quiere vender. ¡A la verga! Dame mi pizza, puto. ¿No? Dame la verga, perra madre. Ya te vi, culero, sé que trabajas aquí. Te vas a hacer la verga, puto. Baja. Enojadita la señora, ¿verdad? Y hasta el zapato se le zafó y de todas maneras no se salió con la suya. Ya en serio, utilice permanentemente cuando esté en la calle el cubreboca. Es importante, lamentablemente ha habido incidentes muy serios. Aquí mismo en Cadereyta, hace un par de semanas, una señora de la tercera edad que no traía cubreboca fue detenida por la policía y pues la verdad no fue tratada como se debiera, como una persona de la tercera edad. Prácticamente la señora era una indigente. En esos casos cabe el criterio de la policía. La señora dijo, es que no tengo dinero para comprar un tapaboca. Lo correcto hubiera sido, pues, proporcionarle el tapaboca a la señora y no maltratarla y llevarla, pues, a la comisaría indebidamente. Ya ve usted también lo que pasó presuntamente ahí en una población conurbada de Guadalajara, no me acuerdo el nombre, uno de ellos es Miembrillo, de ahí empieza presuntamente el problema que estalló con la violencia un mes después en la capital de Jalisco. Bueno, de eso hablaremos en las columnas que le tenemos preparadas para el día de hoy. Vamos con las efemérides y nuestra compañera Gabriel González. En un día como hoy, pero del 793, en Northumbria, los vikingos atacan la abadía de Lindisfarne, hecho comúnmente aceptado como el inicio de la invasión escandinava de Inglaterra. En 1794, en Francia, Robespierre inaugura la nueva religión de la Revolución Francesa, el culto de la razón y del Ser Supremo, con una gran cantidad de festividades en toda Francia. En 1767, en Hungría, Francisco José I y Sisi son coronados reyes. En 1967, Guerra de los 6 días, el ejército israelí entra en Hebrón y en la tumba de los patriarcas. En el 2001, el presidente argentino Carlos Menem es sentenciado a prisión domiciliaria acusado de encabezar una asociación ilícita. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Gracias, muchas gracias, Gabriel González. Vámonos hoy, lunes, con la historia de la semana. Este es el texto que le tengo preparado. Una semana intensa en donde ominosamente reaparece la violencia como un signo o un anticipo de lo que pueden ser las elecciones del 21 y el 24. Desde hace varios meses, diversos gobernadores, primero fue Javier Corral de Chihuahua, al que le siguieron los estados norteños, y también destacó la Alianza Centro-Occidente, que expresaron su malestar y se confrontaron con el presidente López Obrador en su desacuerdo por la reforma a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, para luego inconformarse por la manera en que nacionalmente se está manejando la pandemia
y han surgido incluso voces que hablan de la posibilidad de una balcanización, es decir, de la separación de algunos estados del Pacto Federal. En política, toda acción tiene una reacción, y estas no se hicieron esperar. La más representativa tal vez sea el señalamiento directo que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hace al culpar directamente al presidente de la República y a los sótanos del poder de orquestar una manifestación violenta con gente perfectamente identificable de activistas y reventadores de Morena como Jesús Torres, y la presencia, que nada es coincidente, de Jacob Polensky, que fue enviada a ese estado como delegada plenipotenciaria. En política, insisto, no hay coincidencias, y el reto que lanzó el gobernador jalisciense tuvo como respuesta del presidente algo que se escuchó muy pendenciero. Que lo pruebe, dijo. Enrique Alfaro en una primera reacción se mostró enérgico, firme, y mandó a más de una treintena de personas, entre ellos a verdaderos agitadores profesionales, que son el ala radical de Morena, ha utilizado lo mismo para detener las obras de la cervecería de Baja California que en causar vandalismo, o en la Ciudad de México, en la UNAM, o donde se requiera. A esa primera actitud del gobernador jalisciense, que sin duda alguna lo posicionó momentáneamente como un líder capaz de encabezar un movimiento que frenara los errores y excesos del presidente López Obrador, sin embargo, no resulta nada fácil, ni mucho menos cómodo, enfrentarse al poder presidencial, a todo el aparato del Estado que se encarna en este momento en un personaje, Andrés Manuel López Obrador, razón por la cual poco duró esta actitud, y de paso Enrique Alfaro dejó pasar tal vez su mejor oportunidad de consolidar un liderazgo y enfilarse hacia una candidatura a la presidencia de la República muy en firme. No es sencillo, reitero, enfrentar el poder presidencial, pues como él mismo lo dijo y lo acusó, están también los sótanos del poder, los seguidores radicales y toda la estructura que representa el jefe de Estado. Lo delicado para el país es que esta actitud seguirá habiendo una total impunidad para los vándalos y expertos en motines y guerra de guerrillas, que de no contenerlos, los gobiernos estatales y la sociedad sobre todo tendrán que pagar, o tendremos que pagar, un alto precio en la ya de por sí polarizada sociedad en la que vivimos. La política, que debería ser la actividad por excelencia cuando busca el bien común, se trastoca al agotarse las vías de la diplomacia, el diálogo y el entendimiento. Esperemos que no sea la violencia el camino que se siga, y que a los muchos problemas que ya tenemos por la crisis sanitaria y la aguda caída en la economía, que se enfila el país a tormentas más graves que ya se avisoran en el horizonte, y más aún cuando se acercan los procesos electorales, que será una auténtica guerra a muerte. Así, literal, es vencer o morir. O estás conmigo o estás contra mí, lo dijo el presidente López Obrador. Estas son nuestras consideraciones. Bien, vamos a la información nacional e internacional. Donald Trump contra Biden en las elecciones de Estados Unidos 2020. El ex vicepresidente Joe Biden se aseguró la nominación del Partido Demócrata para enfrentarse al republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre. Biden anunció en su cuenta de Twitter que había conseguido los 1,991 delegados necesarios para convertirse en el candidato demócrata a la presidencia, y aseguró que pelearía para ganar la batalla por el alma de nuestra nación. Pese a la formalidad matemática de haber alcanzado los votos necesarios, la nominación demócrata de Biden se daba por descontada después de que se reiterara en abril su principal competidor, el senador Bernie Sanders, quien además le dio su apoyo.
En más información internacional, miles de neoyorquinos vuelven a tomar las calles en jornadas de protestas. Miles de neoyorquinos volvieron a tomar las calles este domingo en una nueva jornada de protestas contra el racismo y la violencia policial, la primera del pasado lunes sin toque de queda en la ciudad, tras un sábado en el que se vieron movilizaciones masivas y sin incidentes. El domingo arrancó con nuevas protestas pacíficas ya desde la primera hora de varios parques de Brooklyn y Queens. En más información, ortodoxos rusos celebran la Santa Trinidad en medio de medidas antipandémicas. Los creyentes ortodoxos rusos celebran hoy el Día de la Santa Trinidad en medio de las medidas restrictivas dictadas por las autoridades sanitarias para contener la epidemia del COVID-19, que ha cobrado ya 6,000 vidas en todo el país. Los templos de Moscú, cerrados el 13 de abril pasado, solo ayer, en la víspera de la festividad religiosa, abrieron sus puertas a los creyentes con restricciones de aforo y mascarillas obligatorias. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera. Esta es la información nacional. Jesús Sead es nominado para dirigir la Organización Mundial del Comercio. Este lunes, el Gobierno de México nominó de manera oficial a Jesús Sead Curi para fungir como director general de la Organización Mundial del Comercio. Esta propuesta es una sucesión del actual director general Roberto Acevedo, quien dejará el cargo el próximo 31 de agosto del 2020. Es importante destacar la labor de Jesús Sead en materia comercial al fungir actualmente como subsecretario de Relaciones Exteriores, que ha logrado el avance del nuevo TEMEC. En otra información, proponen transformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Procuraduría de los Pobres. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, propuso transformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una Procuraduría de Pobres. Por lo anterior, expuso que a través de una reforma constitucional al artículo 102, apartado B de nuestra Carta Magna, solicitará que sus recomendaciones sean vinculantes. En un pronunciamiento con motivo de los 30 años de este organismo autónomo nacional, para justificar su propuesta, Piedra Ibarra se remitió al año de 1947, cuando se aprobó la propuesta humanista de Ponciano Arriaga para crear la Procuraduría de Pobres, que tenía el propósito de proteger a los pobres. Argumentó que en este entonces dicho organismo, además de defender los derechos humanos de personas de escasos recursos contra los abusos de una autoridad, contaba con facultades para denunciar y solicitar la reparación del daño que correspondiera. En más información, Banco Mundial empeora proyección para economía mexicana, prevé baja de 7.5%. El Banco Mundial ajustó sus proyecciones de crecimiento para la economía mexicana y ahora estima una contracción de 7.5% para 2020, superior al descenso previsto del 6% en abril pasado. En tanto, para el 2021 prevé una recuperación de 3%, de acuerdo con el documento Perspectivas Económicas Mundiales. La economía de México estará golpeada por condiciones financieras más difíciles, el derrumbe de los precios del petróleo, la paralización del turismo y las restricciones en la circulación. El Banco Mundial explicó que las condiciones económicas en América Latina y el Caribe han empeorado drásticamente a medida que toda la región se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19. Los recientes brotes en la región se han propagado con rapidez y el impacto económico provocado por el cierre de negocios y las restricciones para circular a nivel nacional ha sido abrupto y grave. Así indicó el Banco Mundial. La fuerte caída de los precios mundiales de los productos básicos ha afectado a gran parte de la región, en especial a los productores de petróleo y gas. Además,
las condiciones financieras se han deteriorado en un contexto donde las grandes economías han experimentado importantes salidas de capital con primas de riesgo en los mercados de bonos soberanos de toda la región más elevadas que al inicio del 2020. Informó para Noticieros QNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. Es muy conocido que en el medio de la actuación y de la música se entregan premios a lo mejor del año, al igual que a ellos la ciencia y la cultura también tienen lo suyo. Son varios los premios que se dan en todo el mundo a la literatura, pero los que más se conocen son el Premio Nobel de la Literatura, el Premio Man Booker Internacional, el Premio Miguel de Cervantes y el Premio Franz Kafka, los cuales se entregan a partir de 1901 con el Premio Nobel de Literatura, y de ahí empezaron a otorgarse, siendo uno de los más reconocidos de habla hispana, el Premio Miguel de Cervantes. Ni hablar de los muchos ganadores y aspirantes a estos premios, pero como el tiempo es corto, mis recomendaciones son: del escritor ruso Máximo Gorki, quien fue nominado 5 veces al Premio Nobel de Literatura, La Madre. Novela escrita en 1907. Una historia donde el lector puede apreciar el cambio de actitud de la madre hacia la actividad política. En un primer momento, su reacción es de rechazo, un rechazo que tiene su origen en el miedo que ha venido arrastrando a lo largo de su vida. Sin embargo, poco a poco se va involucrando en las reuniones de su hijo con sus compañeros de partido, a los cuales acaba tratando y considerando como si fueran sus propios hijos. Quien sigue la historia acaba comprendiendo que Pelagia no es solo la madre de Pavel, sino también de todos sus compañeros, de toda la causa que defienden. Su relación con personajes como Andrés, Natacha y Rybin es cada vez más estrecha. De un escritor que recibió destacados premios y reconocimientos internacionales del gobierno francés, la Medalla de Oro de Galicia y el Premio Crystal Howard que concede el Foro Económico Mundial, así como de la UNESCO, siendo además mensajero de la paz por las Naciones Unidas, El Alquimista, del argentino Paulo Coelho, escrita en 1988. Considerado ya un clásico de nuestros días, donde relata las aventuras de Santiago, un joven pastor andaluz que un día emprende un viaje por las arenas del desierto en busca de un tesoro. Lo que empieza como la búsqueda de bienes mundanos se convertirá en el descubrimiento del tesoro interior. Evocativa y profundamente humana, esta historia es el testimonio eterno del poder transformador de nuestros sueños, de la importancia de escuchar a nuestros corazones
y de descifrar el lenguaje que está más allá de las palabras. Y es que cuando una persona desea realmente algo, el universo entero conspira para que pueda realizar su sueño. De un escritor que además apoya a los escritores con el premio literario Nabokov, el cual es concedido bienalmente sobre todo a novelistas cuyas obras evoquen en cierta medida la brillante versatilidad de Nabokov y el compromiso de la literatura como una búsqueda de la más profunda verdad y mayor placer. Lo que Nabokov llamaba un indescriptible cosquilleo. Lolita, su más conocida obra escrita en 1955, la cual no estuvo exenta de polémica y es considerada por muchos críticos y académicos como una obra maestra de la literatura universal contemporánea y un clásico moderno. Trata la historia de la obsesión de Humbert Humbert, un profesor cuarentón, por la doceañera Lolita. Es una extraordinaria novela de amor en la que intervienen dos componentes explosivos, la atracción perversa por las ninfulas y el incesto. Un itinerario a través de la locura y la muerte que desemboca en una estilizadísima violencia, narrado a la vez con autoironía y lirismo desenfrenado por el propio Humbert Humbert. Lolita es también un retrato ácido y visionario de los Estados Unidos, donde horrores suburbanos y de la cultura de plástico y del motel. En resumen, una exhibición deslumbrante de talento y humor a cargo de un escritor que confesó que le hubiera encantado filmar los picnics de Lewis Carroll. Otro hombre ruso, el cual estuvo nominado al Nobel de Literatura de 1902 a 1906 y al Premio Nobel de la Paz en los años 1901, 1902 y 1910, y que desafortunadamente nunca recibió el premio, pero quien es considerado como uno de los escritores más importantes de la literatura mundial, es León Tolstói, quien escribió entre 1875 y 1877 Ana Karenina, una novela feminista que trata de una mujer que se suicida a consecuencia de su adulterio, la obra maestra del escritor, quien legó un gran personaje a la vida. En el año del Me Too y en días de las conversaciones de Fomentor tituladas Vírgenes, Diosas y Hechiceras, el autor ruso solo salva a su heroína, muere porque siendo mujer tuvo la pretensión de ser libre de decidir a quién amar. Y por último, el día de hoy, quiero recomendarles una obra de un escritor que en lo personal me agrada mucho y aunque no obtuvo ningún galardón, fue un poeta, pintor, novelista y ensayista libanés. Es conocido mundialmente como el poeta del exilio. Su obra, El Profeta, escrita en 1923, de Gibral Jalil Gibral. Es un libro que se lee, se busca y se comenta persistentemente. ¿Qué hay en este breve libro que tanto llama la atención? Misterio. Puede ser una respuesta. Belleza podría ser otra. Sin embargo, una parece esencial. Un intento por airear temas que han ocupado la mente del hombre desde su salida de la caverna. Habla al alma de sus escuchas. Habla de lo bello en ellos. Cuando estos, al entrar en comunión con las leyes que por naturaleza son universales, se armonizan. Actualmente tiene sucesivas y multitudinarias ediciones. Estas son algunas recomendaciones para un rato de tranquilidad, ya sea solo o en compañía de su familia. Y recuerden, la lectura es el camino que nos llevará siempre por sitios que solo nuestra imaginación puede hacerlo.
Soy Gabriel González. Nos vemos el próximo lunes en las redes sociales de Express Metropolitano y el noticiero de A las 3 Noticias con Criterio. No dejes de comentar, darle me gusta y compartir. Es muy conocido que en el medio de la actuación y de la música Muchas gracias. Cada vez más interesante esta sección que es más demandada y está generando un gran interés. Ya tenemos en la línea telefónica al senador Juan José Jiménez. Señor senador, buenas tardes, muchas gracias por aceptarme la llamada. Juan Álvaro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, mi estimado senador. Bueno, la llamada es fundamentalmente para preguntarte de una iniciativa que presentaste que me parece sumamente interesante acerca de que existe una coordinación entre los gobiernos estatales y federales. Ya ves que pues una situación de rispidez que se ha mostrado en este proceso de la pandemia que estamos viviendo. ¿En qué consiste esta iniciativa, senador? Correcto, Juan Álvaro. Mira, presentamos una iniciativa para reformar el artículo 29 de la Constitución Federal. Es adicional un párrafo. ¿Qué implica esto? En temas de contingencia sanitaria como la que hoy vivimos, que es el COVID-19, existe una coordinación entre la Federación y las entidades federativas, que existe un eje rector que está emanado de la Federación, obviamente en el respecto a la autonomía de las entidades federativas. ¿Por qué lo planteamos? Porque se han presentado situaciones complejas. Te doy un ejemplo, como aquí en Querétaro. En Querétaro se cerró, para ser exactos, un mes con 12 días la economía antes de determinar la federación. O sea, el gobierno estatal con una estrategia y el gobierno federal con otra estrategia. Entonces, eso ha generado situaciones complejas en Querétaro. Ya no solamente es el tema de la contingencia sanitaria que se vivió con el COVID, pero también ya ahora es un tema económico que se ha agravado por haber considerado tomar una decisión prematuramente. Un mes, 12 días es muchísimo tiempo de la economía para las familias queretanas. Entonces, lo que nosotros estamos planteando en esta iniciativa es que exista la coordinación entre los gobiernos estatales y federales, ¿sí? Que el estudio federal determine las directrices generales para su debida atención. Este es el planteamiento que estamos haciendo, y esto es porque en diferentes entidades federativas se han llevado diferentes estrategias y no es lo que nos va a ayudar a salir de esta contingencia. Este es un momento serio lo que estamos viviendo porque son dos situaciones que equilibran. Por un lado, el tema sanitario y por otro lado, el tema económico, que sin embargo hay que seguir pensando hacia adelante. Nosotros tenemos que plantear situaciones que tengan que ver con la orientación, con la capacitación, con la formación y ayudar a los ciudadanos a que sigan con sus actividades bajo las normas sanitarias que ha determinado la federación. ¿Esto no de alguna manera se contradice con el principio de la soberanía y del artículo 113-115 constitucional del libre municipio, senador? Sí, yo lo planteaba precisamente respetando las autonomías de las entidades federativas, Juan Álvaro. Es plantear que pueda haber una coordinación que hoy no existe, porque en el medio de la coordinación, porque el tema no es un tema que nace en una entidad federativa, es un tema global, es un tema importante de poder entender que para salir de esta situación es un mecanismo en el que tanto la federación como las entidades federativas tienen que actuar de una manera unida. De manera contraria, hay complicaciones. Entonces, no contraviene, estamos respetando las autonomías que tienen que ver con las entidades federativas. Bueno, y esto ha llevado incluso a complicaciones políticas, ¿no? Vemos el caso, pues quizá más ejemplificativo, la situación de Jalisco con el gobernador, en donde prácticamente se da un enfrentamiento. ¿Esto evitaría este tipo de situaciones, senador? Es correcto. A ver, tanto en Querétaro como en Jalisco y en otras entidades federativas han generado restricciones y han reprimido a la población y también han afectado sus derechos humanos. A ver, el caso de Jalisco es un tema muy importante porque pone de manifiesto lo que está sucediendo. Entonces,
por los mexicanos, lo quieren politizar, y al politizar ese tipo de circunstancias se están cayendo y cometiendo este tipo de errores, que son muy graves, porque además hoy la sociedad, los ciudadanos, no solamente están preocupados por el tema de salud, ya les está preocupar de forma muy profunda el tema económico, y eso empieza a generar los comportamientos sociales empiezan a tronar. Lo que se está manifestando en Jalisco precisamente es esta situación ante una situación de represión que ha terminado en la muerte de un joven, que es muy grave. Entonces, yo creo que reprimir no es el camino, yo creo que el camino es la orientación, es la capacitación, es el acompañamiento, es que podamos generar conciencia en las acciones que estamos haciendo y entender que miles de mexicanos, millones de mexicanos viven al día. Entonces, si les cerramos de manera tajante y no les damos oportunidad de que puedan llevar el paracetamol, es un tema complicado. Esas son las situaciones. En este caso, imagínate, Giovanni, que era un joven albañil, pues si no trabaja al día, si no le pagan el fin de semana, como le pagan el fin de semana, pues no comen en su casa, ¿no? Se vuelve un tema complejo. Entonces, es un tema de desafíos en el que tenemos que ir equilibrando los dos temas, tanto el económico como el de salud y el de salud, tomando las medidas necesarias, ¿sí? Actuando bajo un plan específico y teniendo una visión de Estado de lo que viene, porque además es un tema con el que tenemos que aprender a vivir por lo que resta del año, probablemente el año que entra. Entonces, son situaciones que tenemos que vislumbrar bajo un esquema de planeación distinto y no la represión. Sí, porque esto, como lo comentaste, Juan José Jiménez, lleva ya complicaciones económicas y lamentablemente también problemas de carácter político. Entonces, con tu iniciativa en esta reforma, ¿qué cosas comprende, Juan José? Primero es la coordinación, es el párrafo de acción. Presentamos otra iniciativa que tiene que ver precisamente generar un fondo para contingencia de salud. Me han cuestionado, me han preguntado, oye, ¿ya existe un fondo de contingencia? ¿Que el presidente se lo gastó? Y este tipo de situaciones que van más allá de poder plantear una constitución y vuelve político. Nosotros estamos planteando un fondo de contingencia que tiene que ver con la salud, para temas específicos, porque además es una modalidad de que nos estamos enfrentando hoy, pero que va a ser una situación que probablemente también tengamos que enfrentar mañana. Hoy es el COVID-19 y mañana no sabemos. Lo que tenemos que empezar es a ser preventivos. Entonces planteamos que se pueda generar un fondo de contingencia de la salud, ¿sí? Eso tiene que ver con modificar 3 leyes. La ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Se crea el artículo 9 bis, que es el planteamiento que hacemos. La ley de coordinación fiscal, que reforma los artículos 29 y 30. Y la ley federal de presupuesto y responsabilidad ordinaria, que reforma los artículos 19, 24, 37 y 52. Y la finalidad es precisamente generar un fondo, generar este recurso para cuando se presenten este tipo de situaciones sanitarias que nos toman desprevenidos y que rebasan nuestro tema en el sistema de salud. También, senador, esta situación, tienes un exhorto al veto de la ley de garrote y la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto hoy se anuncia que quieren que se llame Comisión de los Pobres, en lo que no estoy de acuerdo, ya me dará su punto de vista, y la de Derechos Humanos. Hablas también de una campaña de sanitización, de la donación de geles y algo que me parece sumamente trascendente, la donación de sueldos para apoyos a comercio. ¿Qué nos dices sobre esto? Nosotros planteamos un punto de acuerdo, precisamente presentamos un punto de acuerdo a la República con 3 puntos fundamentales. 1, exhortar al gobernador del Estado a que vete las reformas del Código Penal aprobadas en la legislatura del Estado del 30 de abril de 2020, la denominada Ley Garrote. ¿Por qué? Porque precisamente está atentando, ¿sí?, contra los derechos humanos. Y es esta situación que se presenta en Jalisco. ¿Me explico? Entonces es un tema que es grave, no se gradúa de forma correcta o se canaliza de la forma que tiene que ser, va a ser un tema contradictorio para el Estado y para los ciudadanos. Asimismo, exhortamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, para que emitan las recomendaciones que haya lugar en relación con las reformas del Código Penal
enfermedades señaladas. Esto es muy importante también, porque aquí estamos vulnerando el tema de los derechos humanos. Y por otra parte, hacer un extrañamiento al gobernador del estado por las medidas adoptadas en relación con la pandemia, que es este COVID-19, ya que las mismas que implican represión y restricción de los derechos humanos de las y los habitantes del estado de Querétaro, al limitar la forma desproporcionada de su derecho al libre tránsito, su derecho al desarrollo de la personalidad, su derecho de reunión, así como su derecho al trabajo, que ha generado inquietud e inseguridad entre los habitantes del estado. Te pongo un ejemplo. El señor gobernador se reunió con Edgar Mensah este fin de semana, y esas son de las situaciones que él mismo está prohibiendo. Entonces, no podemos ser personas doble moral. Al PAN se le caracteriza por la doble moral. La ley tiene que aplicar para todos, sin distinciones. Entonces, esto es importante. Entonces, nosotros hemos querido precisamente que no publiquen estas reformas que atentan contra los derechos humanos y que seamos congruentes entre nuestro actuar, nuestro decir y nuestro hacer. Sí, Juan José, pero aquí hay un planteamiento que se ha hecho, que es más importante, la economía o la vida humana. Las dos cuestiones, Álvaro, yo creo que las dos cuestiones son fundamentales. Me queda claro que en salud no podemos trabajar, pero la cuestión es que tenemos que ir viviendo con las dos situaciones. Tenemos que irlas equilibrando, porque de manera contraria habrá un punto sin retorno en el que la economía esté totalmente formada. Entonces, sí entendemos el tema de la salud, pero el tema de la salud tiene que abordarse con lo que yo te compartía, con una capacitación, con una orientación, de cómo se tiene que comportar a partir de ahora la sociedad en sus áreas laborales y de trabajo. ¿Cuál va a ser esta nueva normalidad? ¿Hacia dónde vamos a enfocar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es la estrategia de la visión del gobierno? Esto es lo que tenemos que estar planteando. Porque si pensamos que encerrándonos en casa va a pasar lo del COVID, quiero decirles que no va a ser así, ¿sí? Entonces, el COVID lo tenemos para que se quede con nosotros por un buen rato y tenemos que seguir sacando nuestros temas en el Estado. Las familias tienen que seguir comiendo, tienen que seguir desarrollándose, tienen que seguir interactuando. Tenemos que hacer un nuevo planteamiento de cómo hacerlo, de cómo orientarlos, capacitarlos y acompañarlos para que lo hagan de la mejor forma, adoptando las medidas sanitarias que se han implementado. Esto yo creo que es lo más importante. Entonces, si podemos decir cuál es lo más importante, la salud o la economía, la salud es importante, ¿sí? Muy, muy importante. Pero dejar de percibir economía para poder llevar al pan a la casa también es muy importante. Porque ambas situaciones pueden generar conflictos sociales que, si no son bien atendidos, sí, nos van a arrebatar. Porque hoy Querétaro está arrebatado lento. O nos morimos de hambre o nos morimos de COVID, difícil, disyuntiva. Este punto de la donación de sueldos para apoyos a comercios, ¿cómo lo plantea, senador Juan José? Yo planteé un reto, un desafío. ¿Por qué? Porque primero en Querétaro se cerró la economía. Esto hizo que muchos comerciantes, muchos pymes, pequeños negocios tuvieran que cerrar y tuvieran que tronar. ¿Cuál fue la situación? Que ya no podían mantener sus nóminas de sus empleados, que tenían 1, 2 o 3 empleados. Estamos hablando de pequeños comercios. Nosotros lanzamos un reto al senador Curi de que donáramos nuestra dieta de abril para apoyar los comercios. Él, por supuesto, no aceptó el reto y nosotros hicimos ese compromiso, donamos nuestra dieta. Apoyamos más de 15 negocios, son alrededor de 80 familias beneficiadas para que pudieran por lo menos pasar el mes de abril. No es algo que solucionemos de fondo, pero es un apoyo que damos a las familias para que no se queden sin sustento. Entonces, cumplimos con nuestro compromiso, apoyamos a estas familias, apoyamos a estos pequeños negocios y bueno, es parte de las cuestiones que están a nuestro alcance. Hicimos también una donación con nuestro sueldo de mayo, una donación de geles, ¿sí? A diferentes colonias que lo necesitaban, porque mucha gente no tiene, hoy en esta situación donde no tiene empleo, no tiene la capacidad de poder adquirir gel. Entonces agarramos una donación de geles a las familias más vulnerables. Uh-huh. También hicimos una campaña de sanitización para aquellas familias que también tienen esta situación. Entonces, son de las pequeñas cosas que nosotros hemos podido aportar desde aquí, desde el Casa de Enlace, para poder colaborar con
día. Desde allá, desde el Senado, ¿qué posibilidades y qué perspectiva ves de que pudiera establecerse, no sé, mediante algún mecanismo de los recursos federales, estatales y municipales, una pensión universal bajo un estricto manejo y a quién va dirigida? ¿Cómo ves este punto, Juan José? A ver, tu pregunta, ¿una pensión universal para qué, perdón? Para apoyar precisamente a toda esta gente que se ha quedado sin trabajo, que no tiene manera de sobrevivir. Sí, a ver, es un tema que también está ahí, ¿sí? Que de lo que te planteaba yo, nada. Y también el otro tema es que tenemos que aprender a vivir por el COVID-19. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que empezar a tomar las medidas precautorias necesarias sin que afecte nuestros empleos. Eso es fundamental. Y se está viendo una situación de cómo poder generarlo. A ver, en lo local, el gobierno del Estado hace una donación de un recurso X cantidad, pero lo hace por una sola vez. Imagínate en una economía frenada por 3 meses, por 90 días, y ya haces una donación de 3,000 pesos por una sola vez. ¿Te resuelve los 90 días, Juan Álvaro? O sea, son una de las cuestiones que tenemos que preguntarnos. Otra, te dan una donación por única vez de una despensa de 200 pesos para solventar 90 días para una familia que puede ir de las 3 personas a las 4 o a las 5 personas. ¿Sí me explico? O sea, no son situaciones que estén resolviendo de fondo. Estamos planteando de fondo que podamos tener una visión mucho más amplia, que podamos entender el problema al que nos enfrentamos, porque es un problema que va más allá de las fronteras del Estado, más allá de las fronteras de la nación. Es un tema internacional, un tema de un virus que ha venido a cambiar y que, por supuesto, va a dejar huella de cómo ahora va a evolucionar la sociedad en el futuro. Tenemos que tener esa experiencia hoy, la estamos viviendo en carne propia, de cómo tenemos que replantear nuestra actividad a partir de hoy, porque no podemos frenarlo, ¿sí? Entendemos que el tema de frenarlo en un momento era para que no creciera el tema de los contagios. Estamos en un punto importante, pero también tenemos que reflexionar hacia adelante cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque el tiempo es vital. No podemos tener a millones de familias encerradas sin generar recurso económico, porque las personas tenemos solo el día. Entonces, personas como nosotros que hoy estamos en una posición dentro del gobierno, tenemos nuestra quincena asegurada y por eso nosotros donamos en abril. ¿Por qué? Porque hay personas que viven al día. Si no salen, no comen. Y esa es la realidad. Entonces, no podemos ser insensibles ante esta situación. No podemos ser insensibles, tenemos que plantear situaciones de fondo, estudiarlas y generar soluciones reales que puedan ir avanzando más allá de lo que hoy se está planteando. Entonces, este tema se está analizando, pero al final del día mi opinión personal es que tenemos que caminar el tema de salud y el tema económico en un equilibrio que nos permita evolucionar de las metas de las familias en Querétaro. Bien, una actitud muy loable esta donación. A propósito, me dice producción que me queda 1 minuto. 2 preguntas, Roberto. Adelante, claro. Digo, perdón, con José Jiménez. Dos preguntas. ¿Cómo es el ambiente allá en el Senado? Hablabas hace un rato de que tu propuesta no fue aceptada por Turi, por ejemplo. ¿Cómo se llevan los distintos fracciones? Sabemos que Morena, bueno, pues tiene una mayoría aplanadora. Guadalupe Murguía, la senadora, también hablaba de un muro de contención. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se convive? ¿Cómo se trabaja en el Senado? ¿Qué me dices sobre eso? Mira, Morena, el grupo parlamentario encabezado por nuestro coordinador, ha sido un hombre muy prudente, muy tolerante, un hombre de acuerdos, de diálogo, para poder construir lo que México necesita. Tanto es así que las reformas más importantes, las reformas estructurales, están generando una nueva dinámica en el país, porque este planteamiento de un nuevo modelo social, económico y político han salido bastante bien. Entendemos la naturaleza de lo que representamos cada fuerza política. Eso es natural. Representamos cosas distintas. Hay, por supuesto, confrontaciones y diferencias en el discurso, porque representamos cosas opuestas, ¿no? Hoy nosotros tratamos de ser
prudente en muchas de las acciones, cuando del otro lado no hemos recibido lo mismo, porque estamos enfocados en que a México le vaya bien. Nosotros sabemos que si planteamos alternativas y soluciones para todos, no para algunos cuantos, eso va a generar una mejor estabilidad en el país. El enfoque de algunos opositores es generar beneficios para unos cuantos. Nosotros tenemos una visión más amplia, mucho más amplia. Somos 125 millones de mexicanos, y también tenemos diferentes tratos sociales. Entonces no podemos pensar solamente en algunos cuantos. Tenemos que entender que para buscar un estado de progreso y de bienestar hay que pensar en todos y generar oportunidades para todos, porque en esa medida podremos alcanzar objetivos importantes de evolución en el país. Bien, senador, se me quedan muchas preguntas aquí sobre la mesa. Finalmente, digo, hacemos el compromiso de en un determinado tiempo me des la oportunidad de que sigamos platicando para escuchar todas las voces y todos los sentidos. Me quedaría una última pregunta. Adelante, Juan Álvaro. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca ves el 21 y el 24? A la vuelta de la esquina, Juan Álvaro. Ya, Buena respuesta. Buena respuesta. Senador Juan José Jiménez, muchísimas gracias por haberme aceptado esta conversación. Hacemos el compromiso de estar platicando periódicamente, como lo hacemos con las otras fuerzas políticas, para que la gente tenga muchas gracias, Juan Álvaro Zaragoza. Te agradezco muchísimo y mando un afectuoso saludo y un abrazo a todo tu auditorio. Que pasen una excelente tarde. Al contrario, muchas gracias, senador Juan José Ruiz, del partido Morena, muy activo tanto en la Ciudad de México como aquí en Querétaro. Gracias, muchas gracias, senador. Bien, pues nosotros vamos a seguir aquí con esta información. En la parte nacional, el informe del Banco de México es aterrador con esta caída de más del 7.7%. Se han manejado diversas cifras. Hay quienes han llegado hasta el 8.5%. Entonces, tenemos aquí una condición que habla de que podría ser una de las condiciones que viva el mundo en peor que la del 29 al 32. Y hay un punto en el que ha insistido mucho el presidente, que no endeudará al país. Ya nuestra compañera leyó la información al respecto, pero sobre esto tengo una nota y obviamente con la autorización correspondiente. Esta información fue publicada en El Financiero y señala que en un año la deuda pública creció en más de 1 billón de pesos y en abril superó los 12 billones de pesos. Más adelante, cuando le dé el resumen breve de la mañanera, de la conferencia mañanera, el presidente dijo que el crédito que se pidió al Banco de México es una operación rutinaria y que se solicitó desde el año pasado. Sin embargo, la información de El Financiero, publicada con las declaraciones del secretario de Hacienda, consideran que ante este panorama, la Secretaría de Hacienda ha sido prudente y selectiva al considerar la aplicación de estímulos fiscales y prevé que el saldo histórico del requerimiento financiero del sector público represente el 52.1% del Producto Interno Bruto, que ha generado la depreciación. Señala que sobre todo ha tenido que ver con el tipo de cambio como efecto de la incertidumbre que ha generado la pandemia del COVID-19 y la crisis en los precios del petróleo. Se ha reflejado en un incremento de la deuda total del país, la cual la ubicó al cierre de abril en un nivel histórico de 12.088.694.1 millones de pesos, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Creo que es importante precisar este punto dicho por el secretario de Hacienda para que haya claridad para la ciudadanía, pues de que el país sí está endeudado. La referencia es en función del Producto Interno Bruto. Esto como una acotación importante para su información. Y por el otro lado, en cuanto a la mañanera,
pues les tenemos que hoy fue desde el Palacio Nacional la conferencia de prensa. Hizo referencia pues a que Zoé Robledo dio positivo y ya está enclaustrado, pero Zoé Robledo tuvo contacto con prácticamente todo el gabinete y con el propio presidente de la República. Sobre esto Andrés Manuel López Obrador dijo: no me hago prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien, me cuido, se guarda la distancia. Ahora fui a la gira, en los actos muy poca gente, solo medios y esos los compañeros que van de comunicación social. Gracias por lo que hacen, porque a través de ellos se hace la transmisión del acto. También respecto a Zoé Robledo, dijo que está bien, que se encuentra aislado en casa. Sobre el crédito al Banco de México, dice que es una operación de rutina que se solicitó desde hace un año. Señaló que el préstamo de $1,000 millones por parte del Banco Mundial a México es una operación de rutina y se refrendó su compromiso de no incrementar la deuda. Es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Seguimos sosteniendo que no vamos a aumentar la deuda en términos reales. No la aumentaremos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB. Por eso estamos, tomando algunas medidas, sobre todo de austeridad. Estamos también eficientando la administración, dijo el presidente. Respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que los derechos humanos tienen que hacerse un análisis, esto en referencia a la propuesta que hace la señora Rosario Piedra Ibarra de que se convierta en la Procuraduría de los Pobres. Yo creo que esto sería una situación bastante grave, pues sería tanto como estigmatizarlos y entonces sí ahondar de manera oficial esta diferencia entre pobres y ricos y esta clase media trabajadora. Sobre su declaración de bienes, dijo que no tiene cuentas ni inmuebles, que todo se lo administra su esposa y pues que tiene por ahí un guardadito por si tiene algún antojo. En relación a lo de Enrique Alfaro, esto nos merece la transcripción completa de esta parte. El presidente dice que no quiere pleitos con nadie sobre la relación con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. El presidente dijo que no quiere tener pleitos con nadie. Sin embargo, reprochó los señalamientos del mandatario estatal sobre que desde los sótanos de la Ciudad de México se orquestaban las protestas en Guadalajara. Bien, a secas, no tenemos pleito con nadie ni queremos tener pleito. Me llamó mucho la atención que él haya tratado de involucrar al gobierno federal y a mi persona. Se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial. No se pueden lanzar estas acusaciones a la ligera, echarle la culpa a otros de los problemas que cotidianamente tiene uno que enfrentar como gobernante. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano. No soy hipócrita, eso tiene que ver con los conservadores. Esa es la doctrina de los conservadores. No creo que sea el mejor método de relacionarnos y de instrucciones para que no nos metamos en nada. Además, no tenemos por qué inmiscuirnos. Además, hay violación de derechos humanos. Está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo dije, tiene que intervenir y en este caso la Fiscalía General de la República, que es autónoma, pero ya no es el tiempo que desde la Secretaría de Gobernación se hablaba a los gobernadores para someterlos. Eso ya pasó, dijo. Hay que tener muy en cuenta cada una de estas palabras, porque sin duda la situación entre el gobernador de Jalisco y el presidente, pues no es un capítulo que esté cerrado. Finalmente se informó en esta mañanera que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hizo 319 inspecciones para verificar si empresas cumplen con protocolos de la Secretaría del Trabajo. Estos procedimientos continúan. Les recordamos nuestros números: 187-0883 y 442-195-1217. Vámonos a la cápsula de deportes, que ya está lista con Rodolfo Ramírez, el licenciado.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos deportivos días. ¿Qué les platico? Sigue la gran polémica, los grandes rumores respecto a Gallos Blancos. Lo que se sabe al momento es que las negociaciones por la venta del equipo plumífero están muy avanzadas. Prácticamente están nada más a una firma de cerrarse las negociaciones entre Grupo Caliente y 4 empresarios, entre los que se incluyen 2 socios del Club Atlante, Emilio Escalante y Greg Taylor, para poder tomar las riendas del equipo. Algo que se dice muchísimo es que el equipo se queda en Querétaro, el equipo no sale en Querétaro. Y estas negociaciones tendrán que ya concluir estos mismos días. ¿Por qué? Porque tendrán que presentar, vamos a pensar, el nuevo proyecto a los nuevos socios o a los nuevos dueños del equipo queretano en la asamblea de dueños que se vaya a llevar a cabo este próximo miércoles, ¿sí? Como les digo, todo indica que la venta ya está concretada, que nada más falta la firma, ¿sí? Que incluso Rodrigo Ares de Parga ya está fuera del equipo plumífero, ya está, y qué bueno porque no hizo absolutamente nada, un paso la verdad muy gris de Rodrigo Ares de Parga, que su lugar lo va a ocupar el presidente actual del Atlante, el señor Manuel Valverde, y también se dice que el director técnico será Alexis Diego, que es el actual director técnico del Atlante. No se viene el Atlante a Querétaro, no llega Atlante para acá, llegan unos nuevos dueños, sí, están ligados con el equipo de los Potros de Hierro, pero no viene Atlante a Querétaro, como Querétaro, ¿sí? Hay que dejarlo muy claro. Querétaro sigue llamándose y seguirá siendo Gallos Blancos. Todo esto, incluso, bueno, que esperemos que sea para bien, que sea para otra vez muchos años, pero también hay que decirlo, amigos, se dice que nada más estará Gallos cuando mucho 1 año y se irá a la Ciudad de México. Por otro lado, se dice que el Atlante viene a jugar por cuestión de costo, distancias, etcétera, aquí a Querétaro en la Liga de Desarrollo o en la Liga de Expansión, y que buscarán el ascenso deportivo dentro de 2 años a jugar en México. En fin, no sabemos exactamente qué va a pasar. Lo único, amigos, sí que les podemos decir oficialmente es que las negociaciones están muy avanzadas y a punto de concretarse. Hay que esperar. Yo creo que a más tardar el miércoles de esta semana ya tendremos humo blanco si se hizo o no se hizo la venta. En fin, y terminó la I-Liga, terminaron las 17 jornadas de la I-Liga y ya están definidos los 8 equipos que jugarán entre sí buscando el campeonato. En primer lugar van a jugar Pachuca Puebla, León Santos, Toluca San Luis y el clásico de clásicos, América contra Guadalajara. Gallos Blancos, bueno, cierra con una victoria de 3-2 ante Pumas, allá en el estadio virtual de Ciudad Universitaria, y con esto, bueno, terminan en el lugar 12 de la tabla general, fuera de la liguilla. En fin, una labor discreta del equipo plumífero, y bueno, vamos a ver qué tal la liguilla, a ver si jala más gente, ¿no? Ya por último, amigos, para terminar con fútbol, esta semana va a arrancar la Liga Española. Había preocupación por Lionel Messi, ya que está lesionado de una contractura, sin embargo, ya estuvo entrenando, sí, al margen de sus compañeros, pero se cree que seguramente va a estar en la cancha esta semana. Será importante para Lionel Messi, sobre todo para el fútbol español. Y bueno, ya muy próximamente también arrancará la Liga Premier, arrancará la Liga Italiana, sigue la Bundesliga, sigue el Bayern Múnich ganando y cada vez acercándose más a su campeonato. Bueno, ahí va poco a poco el fútbol. Igual la NBA ya anunció para fin del mes de julio, la NFL sigue viento en popa, béisbol de ligas mayores no hay fecha definida, béisbol de la Liga Mexicana 7 de agosto, en fin, todo depende, muchas cosas dependen de autoridades sanitarias que den su autorización, como es. En fin, amigos, esta es toda la información que tenemos al momento. Muchas gracias y los esperamos hoy 7 de la noche con el más experimentado grupo de comentaristas y los más simpáticos también, hacer de esto un buen programa aquí en Querétaro Network, en Gallos Sports.
7 de la noche, no se olviden. Gracias, regresamos. Bien, pues continuamos rápidamente con la información local. Parece que esta campaña para castigar a los funcionarios deshonestos sigue adelante. Ya le informamos en su momento de la detención y vinculación a proceso de 2 exfuncionarios de la administración anterior, pero no solamente en la anterior, en la de Marcos Aguilar Vega. Hoy fue detenido Manuel N., que es analista de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Administración. De acuerdo con el comunicado, el municipio de Querétaro ofreció toda la colaboración a la Fiscalía General del Estado para la detención de este servidor público, así como para las investigaciones previas que se realizaron a fin de, pues, comprobar esta situación que surgió de una denuncia ciudadana por el concepto fundamental es servicio indebido del servicio público. De igual manera, se señaló que se habría presentado ante la Secretaría de Administración para hacer un reclamo contra el mismo funcionario, por lo que de inmediato la Fiscalía reforzó las investigaciones. También acá en el Marqués suspendieron 2 eventos masivos, imagínense, fueron 2 carreras parejeras. En una había alrededor de 150 personas y en la otra 150 en Tierra Blanca, y 250 personas tuvieron que ser desalojadas también en la comunidad de la Santa Cruz. Por favor, evite las conglomeraciones, estamos en pleno pico de la pandemia. Sobre el COVID-19 le informo que son 1,268 casos de enfermedad de COVID aquí en Querétaro. Es un hombre de 42 años, uno de 60, un hombre de 51 con diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un hombre de 59 con diabetes y un hombre de 53 también con diabetes e hipertensión arterial, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa del COVID-19. Se tiene un registro acumulado de 1,268 casos de COVID-19, 45% son mujeres y 55% son hombres. Hay 134 pacientes hospitalizados, de los cuales 73 se encuentran graves y se han registrado 150 defunciones. Ya sabe usted, para atender cualquier situación que se presente, 442-101-5205. Por lo que respecta a México, se han confirmado 113,619 casos y 13,511 defunciones por COVID. Esto de acuerdo a las cifras públicas, ya decimos no oficiales. La pandemia se concentra muy intensamente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y en el mundo, ya mejor y les digo el número, 7,766,000 casos, con 403,206 muertes. Implacable sigue avanzando la pandemia en el mundo y lamentablemente también en nuestro país. Muchas gracias a Berto Jiménez, a Jessica Sánchez, a Vicente Castro, a Jorge Gildardo, a Alfonso Nani, Ana Vega, nuestros fans, Adrián García, Rodolfo Lizárraga, Félix López. Hace días que no nos habla Jorge Ayala. ¿Qué pasará? A ver si se reporta Pepe García, Edgardo Fernández, Nora López. Bueno, la que no falla es Claudia Alcázar, Nora López, Fausto Sánchez, Segundo Mendoza, Alex Puebla, Álvaro Berlín, Carlos Chapa, Enrique Vázquez, Gaby Hernández, Octavio Marín, Stephanie Luna, Sergio Lara, Alberto Oliveros. Muchas gracias por tu preferencia. Les recordamos, póngale me gusta en la página web, en Facebook, suscríbase a YouTube, en YouTube. Sigamos haciendo que la frase del día: puede afirmarse que el océano, los colectivos del océano, su misterio, su infinitud, su gran solitaria
bajo el cielo cambiante es la metafísica al alcance de un niño de 7 años, dice Michael Togliatti. Bien, pues yo lo dejo con Anaí Barrón y el estado del tiempo. Viene el contraste, mucho calor a este mediodía y tormentas, producto en mucha parte de estos fenómenos naturales que se presentan ya en nuestro país. Le agradezco mucho su atención y le recuerdo que si está comiendo, provecho. Muy buenas tardes. Las lluvias se esperan fuertes para Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos para Coahuila, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El viento de 50 a 60 kilómetros por hora para Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En Querétaro, actualmente su temperatura es de los 29 grados centígrados, con una mínima de 13 y una máxima de 29. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera.